¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Plenario, 1 hora y media en la que le vamos a contar todo lo que sucede y va a suceder en el Congreso de la Nación, con la mirada atenta, siempre decimos, en la Cámara de Diputados, cerrando una semana muy intensa, donde con muchas reuniones, con mucho poroteo, como decíamos ayer, pero poroteo no para contabilizar a ver las leyes que se vayan a llevar al recinto, un recinto que todo indica que se va a mantener cerrado hasta el mes de diciembre, cuando arranquen las extraordinarias. Y hablamos de la Cámara de Diputados porque en el Senado muy probablemente haya sesión en las próximas semanas, seguramente va a haber, porque, bueno, quieren avanzar con las leyes que obtuvieron dictamen ya, por ejemplo, esta semana, que avanzaron con la ley de la reforma de los decretos de necesidad de urgencia. Acá en la Cámara de Diputados siguen todo el tema de los poroteos en cuanto a la conformación de las leyes, de los bloques que van a tener lugar para el arranque de las sesiones. Esta semana hubo mucho trabajo con relación a lo que sucedió con el presupuesto nacional. Se avanzó con el presupuesto, hubo un dictamen finalmente que va a tener que ser reformulado en las próximas semanas. Bueno, pero vamos ahora a ver, toda la atención pasó por la presencia del presidente de la Nación, que está en Estados Unidos en este momento. Y bueno, vamos a ver lo que decía en el American Business Forum en Miami. Para continuar profundizando la idea, Argentina no exporta un gramo de cobre cuando Chile, que comparte cordillera con nosotros, exporta 20.000 millones de dólares al año. De la misma forma, vamos camino a que el petróleo y el gas supongan ingresos por entre 30.000 y 40.000 millones de dólares anuales de acá al 2031. Tenemos un sector vitícola que hoy representa menos de un 3% de nuestras exportaciones, con una capacidad de proyección e inversión enorme. Y lo mismo puede decirse de prácticamente cualquier sector, sea infraestructura, turismo, lácteos, granos o industria del conocimiento. Contamos con una diversidad geográfica tal que permite prácticamente cualquier ser humano del planeta que decida invertir en Argentina pueda explotar sus conocimientos de manera provechosa para exportar sus talentos al resto del planeta. Ahora, gracias a la normalización de nuestra macroeconomía y al correcto funcionamiento del régimen de grandes inversiones, tenemos las condiciones económicas y políticas para hacerlo. Y a eso se le suma por primera vez que tenemos los incentivos correctos para hacerlo. No por nada, ya hemos tenido anuncios por más de 100.000 millones de dólares en el último año, de los cuales más de 50.000 ya se encuentran en distintas instancias de aprobación. Por eso, debemos seguir avanzando en este sendero, en este sentido. Sepan que a partir de diciembre tendremos el Congreso más reformista de la historia argentina. Y esto no solo porque nuestro espacio ya cuenta con el tercio necesario para sostener nuestros decretos y vetos, sino porque además, junto con el resto de los miembros económicamente racionales del Congreso, que por suerte cada vez son más, construiremos las mayorías políticas que hacen falta para aprobar las reformas que Argentina necesita. Ahí lo veíamos y escuchábamos al presidente de la Nación que, bueno, justamente partió hacia los Estados Unidos el miércoles pasado, inmediatamente después de tener una reunión con los diputados y senadores electos de La Libertad Avanza y
En el caso del miércoles estuvieron también presentes los diputados del PRO aliados que, bueno, tanto asistieron al gobierno durante estos primeros 2 años. Y veamos lo que decía respecto de la presencia del presidente Milei en Estados Unidos y de las reformas por venir a través de un tuit el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Bueno, ahí lo vemos, el mensaje, bueno, a ver, yo no lo veo desde acá fácilmente, pero bueno, el mensaje hacía referencia al mensaje dice, el presidente Milei expresa con claridad el camino hacia una Argentina basada en el trabajo, la libertad. No sé si estoy leyendo exactamente el mismo, pero bueno, no lo veo. Desde acá no lo veo. Estamos con problemas. Bueno, está haciendo referencia a una nota del Financial Times en la que, bueno, se resaltan las reformas por venir, que es lo que el presidente de la Nación expresó a través de su discurso en Miami. Acá estamos. El mensaje de Javier Milei es contundente: menos impuestos, más libertad y más trabajo. Seguimos impulsando las reformas que devuelven poder a los argentinos y ponen fin de una vez por todas al estancamiento que frenó al país durante décadas. Y hace referencia a que el Financial Times dice: la reforma tributaria busca reducir 20 impuestos y devolver 500.000 millones de dólares a los argentinos para 2031, fecha que finalizaría un hipotético segundo mandato de Milei. Según declaró el presidente, una legislación laboral más flexible permitiría incorporar al sector formal a parte del 42% de los argentinos que trabajan en la economía informal. Esto es lo que decía el Financial Times, que resalta el presidente de la Cámara de Diputados, y bueno, tiene que ver con las reformas en las que piensa el gobierno avanzar en el periodo extraordinario. Y ya le presento a quien me acompaña, como todos los viernes, Silvia Rachter. ¿Cómo estás, Silvia? Buenas tardes, en este día gris que tenemos en la ciudad de Totalmente, Buenos sí. Aires. Esperemos que mañana esté lindo, que está la noche de los museos. Importante va a estar acá en el Congreso, como todos los años, se suma a esa noche cultural espectacular que hay en la ciudad de Buenos Aires. Así es, sí. Y les informamos a la audiencia que, como lo están viendo en los avisos, en las tandas publicitarias, bueno, vamos a transmitir el Congreso de la Nación. No solamente abre sus puertas como todas las noches de los museos, sino también Diputados TV, Senado TV van a transmitir todo el desarrollo de este Sí, la evento. verdad que una gran idea y que por suerte se sigue manteniendo a través de los gobiernos. Sí, sí. Bueno, hoy voy a hablar un poco de cómo se están conformando, voy a hablar fundamentalmente de cómo se está conformando los bloques, de cómo es el tema del presupuesto y cuáles son las negociaciones. Muy bien. Así que vamos en... ¿Quieres ir ya con las placas? Ya, si querés, avanzamos con ese tema. Ya. Bueno. Hoy vamos a avanzar bastante, hoy vamos a hablar bastante del tema del presupuesto, que les recordamos a la audiencia, el martes pasado, esta semana consiguió el dictamen correspondiente. Y bueno, avanzó finalmente está listo para llegar al recinto, pero como ya hemos dicho y repetido a lo largo de esta semana, si el tema se trata recién en extraordinarias, como todo lo indica, bueno, se hará, debería contar con un nuevo dictamen, porque bueno, cambia la Cámara, entonces corresponde. Caducan los dictámenes. Así es. Igualmente, yo creo que el oficialismo, digamos, debió presentar el dictamen. Trabajó mucho el día anterior, el lunes me acuerdo que hubo muchas reuniones. Yo la vine a cubrir por Noticias Argentinas, hubo muchísimas reuniones entre Menem, el presidente de la Comisión Venegas Lynch, con diputados de la oposición dialoguista, porque como ya sabían que los opositores tenían las firmas para alcanzar el dictamen, bueno, trabajaron a full y consiguieron al menos empatar, y el desempate de Venegas Lynch, pero nunca fue la intención tratarlo con esta Cámara, sino que tratarlo en sesiones extraordinarias, como venimos diciendo todos los viernes acá, que bueno, que esa siempre fue la intención, pero por lo menos se pusieron al sal con un dictamen de mayoría, que es importante. Dictamen que después se va a caer, pero que ya es la base y que se le incorporarán parte de los acuerdos que irán alcanzando de aquí hasta el 10 de diciembre. Yo creo que el mismo 10 de diciembre, no sé qué día cae, pero... Miércoles, sí. Si pueden hacer dictamen y recinto, digamos. Claro. Se va a trabajar todo para tener todo preparado para ese día. ¿El mismo día? No,
Claro, el miércoles Ya está el la jura, dictamen. sí. Se Sí, puede claro, hacer. solamente es un trámite que se va a hacer. Exactamente, Eh, y hasta esa fecha van a estar todas las negociaciones. Digamos, si bien había hubo movida esta semana, yo estuve ahí cubriendo Unión por la Patria, a ver qué decían, había como una movida dentro de la oposición a ver si podían pedir una sesión especial para tratar el presupuesto o tratar otros temas. No, UP por ahora se mantuvo expectante y dice, vamos a tratar de a ver si podemos hacer la sesión de despedida de muchos de los que se van con temas menores, pero es raro llamar una sesión y no tener presupuesto, ¿no? claro, sí, lo que pasa es que, bueno, lo comentábamos en la semana que suele hacerse una sesión, suele hacerse, pero no es ni obligación ni se cumple siempre. Hay muchas veces que no se ha hecho. Totalmente, en la que, bueno, se aprueba un montón de proyectos que son De un poco, declaración, de resolución. claro, que son un poco el legado de muchos legisladores que ya se van, bueno, que los Lo que pasa dejaron. es que hay quien pone un par de proyectos que no son aceptados por el oficialismo. Claro, o sea, si se ponen de acuerdo en que no va a haber sorpresas, es probable entonces que haya esa sesión. Si no, muchos legisladores, inclusive lo vimos en la reunión de presupuesto de esta semana, justamente que aprovecharon las circunstancias para, bueno, dar sus discursos, despedirse, por si no había una sesión. Inclusive Encuentro Federal planteó que presentaba el dictamen porque, primero por el emplazamiento, pero además porque no había salido todavía el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias, Claro, y a que propósito, no salió todavía. y a propósito del decreto, justamente lo hablábamos esta semana cuando salió el martes, cuando salió el proyecto, lo hablábamos con el presidente de la comisión, Bertie Venegas Lynch, que nos Sí. visitó en este programa, y le consultábamos respecto de la emisión, de la aparición de la convocatoria a extraordinarias, y él decía, bueno, se está redactando el decreto, porque ahí hay que incluir bien el tema de cuál es la convocatoria, cuáles son los temas y el tema puntualmente del tratamiento del presupuesto. Incluyan los temas que incluyan. El primero que se tiene que tratar, y que creo que va a Ese ser el presupuesto. único, que va a ser, porque no llegan a tratar otros temas, pues son todos temas de fondo, se necesitan debates, tiempo. Yo creo que va a haber una segunda convocatoria después, Sí. para mitad de enero, así que prepárate para trabajar en el verano En enero y o febrero. febrero. Así que yo creo que enero va a ser seguro, veremos a ver qué. Y Dicen que a partir de la segunda quincena. claro, les van a dar 15 días de descanso a todos los que quieran tomarse descanso, pero el tema justamente es ni siquiera dilatarlo hasta el mes de febrero, evidentemente, y bueno, bien No, que hacen en quieren ese caso. tratarlo porque, como todos, el gobierno ganó las elecciones. Está claro que hubo una ola violeta, digamos, Sí. ganó. Claro. Y tiene que aprovechar ese envío para sacar la mayoría de las leyes. Claro. Viste que después empiezan los conflictos, se hace más difícil. No es fácil manejar bloques numerosos. Sí, Y así los es. dos partidos van a tener, las dos principales fuerzas, bloques casi todos cercanos a los, digamos, el oficialismo está acercándose a los 90 propios, Sí. sin los aliados. UP, que tiene pocos aliados en este momento, prácticamente la izquierda se está acercando a los 100, más 103 con la izquierda. Sí. Entonces está como una cámara muy polarizada donde todos necesitan esos árbitros para avanzar. Entonces es un... Sí, es un tema. ¿Cómo se va a avanzar? ¿Cómo va a quedar conformada los bloques? Todos los días hay novedades. Todos los días novedades, sí, ¿verdad? Y se esperan más novedades en el bloque oficialista, ya te lo adelanto. Sí, No quiero dar nombres porque me parece una falta de respeto hacia las personas que hablan conmigo, que me pidieron que reserve su nombre. Así es. Pero posiblemente haya un diputado más del PRO que quiera irse, un diputado muy cercano a Patricia Bullrich, que ha hecho campaña. Son los que con se están Patricia. yendo, sí. El PRO que está en 16 ahora, miro acá, porque acá Podría tengo podría quedarse en 14. En 14, sí, los penatos. Cosa que yo, seguramente va a haber un diputado que sí es posible que se vaya. Aclaramos lo de Silvia Los Penatos, que es diputada electa por la ciudad de Buenos Aires.
Pero en el caso de que ella asuma ese cargo, la banca queda en manos de una diputada que reporta a la ministra de Seguridad, Lorena Petrovic. Entonces, en ese caso, bueno, perdería otro legislador, así que, dadas las circunstancias, muy probablemente le pidan que se quede. Ella hará lo que avance. Pero vamos a una tanda y después seguimos. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales,
es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. Pasos perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo.
¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. La bancada. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. Y aquí seguimos con plenario y bueno, después de unos pequeños desperfectos técnicos, bueno, ya está todo solucionado y seguimos con el devenir de la actividad legislativa en nuestro programa y vamos también a lo que decía en Estados Unidos el presidente de la Nación en el American Business Forum en Miami. Esto decía también. Pudimos ver en números la magnitud del riesgo político con el que nuestro programa económico siempre tuvo que lidiar. Y esto es así porque tenemos en Argentina un sector de la política tan destructivo, tan ajeno a los principios básicos de la economía y del bien común, que su mera presencia le pone a todo el país una base de riesgo altísima. Y ahora que están más lejos que nunca de volver al poder, es que podemos despejar ese miedo. Históricamente, la mayoría de los planes de estabilización exitosos en el mundo tuvieron consenso político. Lo que pasó en Argentina fue algo inédito. ¿Llevamos adelante un plan de estabilización exitoso con consenso social? Sí, pero sin consenso político. Llevamos décadas de rezago en comparación con el resto de los países de la región y más aún del mundo, para la cantidad de bienes y servicios de alta demanda que podemos producir. Esto quiere decir que la convergencia de la riqueza argentina hacia los niveles del resto del mundo desarrollado será fenomenal. Estamos entrando en el camino en el cual haremos a la Argentina grande nuevamente. Esto está asociado a un cambio de paradigma que se dio en Argentina en los últimos años. Estamos reencontrándonos con la fe en que la propiedad privada y el libre ejercicio de la misma, dentro de los márgenes de la ley, son el único camino para alcanzar la prosperidad. Y necesitamos asentar este cambio para que cada día menos gente sufra por la pobreza, para que cada día más gente pueda perseguir sus sueños,
ya sea tener una casa en la cual criar a su familia, ya sea tener un auto que siempre quisieron, o sea poder empezar un negocio. Porque el cambio es volver a traer la libertad y la responsabilidad para todos nuestros ciudadanos. Este es el país de la libertad con el que soñamos, y es un país con el que estamos comprometidos y estamos cada día más cerca de alcanzar. Un país que se alce como faro de un occidente adormecido por las mieles del Estado presente, por los argumentos falaces de quienes ven en el capitalismo un mal necesario y quienes bregan por un Estado presente que solo trae la ilusión del bienestar, que hoy, a costa de destruir el bienestar del mañana, como ha quedado demostrado en Argentina. Y lo quiero repetir de nuevo para que quede bien claro. Un Estado presente que solo trae la ilusión del bienestar de hoy a costa de destruir el bienestar de mañana, como ha quedado demostrado en Argentina. Es hora de construir un gran consenso capitalista en Argentina. Y esta gran coalición del crecimiento se encuentra con una nación en la que está todo por hacerse. Un país descapitalizado por años de dirigismo irresponsable que privilegiaba el consumo por sobre la inversión. Esto es tan así que, al día de hoy, el 70% de las importaciones en Argentina corresponden a bienes de capital e insumos productivos. El sector privado ya sabe lo que tiene que hacer, conoce las oportunidades y entiende que el momento para aprovecharla es ahora. Fruto de la capitalización que recién estamos comenzando a ver y que se irá acrecentando con los años, Argentina explotará recursos y hará crecer industrias hoy subdesarrolladas. Por poner algunos ejemplos, tenemos prácticamente la misma cantidad de cabeza de ganado que hace 30 años. Una locura para un país famoso por la calidad de su carne. Ahí lo escuchábamos al presidente de la Nación en el American Business Forum en Miami, hablando de, bueno, el plan de estabilización, ensalzando el plan de estabilización y, bueno, también remarcando la falta de consenso político que espera tener a partir de los resultados electorales para habilitar las reformas que vienen. No, obviamente le fue muy bien en las elecciones, espera tenerlo, pero igual, desde ya te digo, tienen que negociar no solo con los gobernadores, digamos, más opositores para tener consenso, sino tienen que negociar con todos, porque todos firmaron el dictamen oficialista en disidencia. Así es. Sí, el PRO porque quiere... le reconozcan la deuda. La deuda, la coparticipación. Claro. Mendoza porque está reclamando algunas zonas más de zonas frías. Todos tienen por algún reclamo, entonces me parece que todas esas negociaciones que se empiezan a hacer son importantes. Pero bueno, vamos a empezar con mis placas. Vamos con el presupuesto, a ver, tus datos. El gobierno, vamos con la primera placa. El gobierno, tras haber obtenido el dictamen de mayoría, comenzó las conversaciones con gobernadores para alcanzar un acuerdo sobre el presupuesto. Acordate que el gobierno quiere tratar el presupuesto en extraordinarias porque en extraordinarias solo propios va a alcanzar cerca de los 90, más los aliados ya tendría 110, 115, le faltarían 14 votos y hoy le faltan muchos más. Claro. Entonces van a empezar con las negociaciones. Vamos a ir a nuestra segunda placa. Bueno, acá estaba comentando que la Libertad Avanza quiere tratarlo en las sesiones extraordinarias no convocadas aún, pero que se van a hacer entre el 10 de diciembre y el 31. Quiere decir que de ahora, si no tiene ningún susto que los bloques opositores le puedan formar en una sesión, cosa que estando abierta la negociación con los gobernadores no creo que suceda. Se van a convocar sesiones extraordinarias, fundamentalmente para tratar el presupuesto entre el 10 y el 31 de diciembre. Claro. Y en enero, aunque se van a incluir ahora, a partir del 15 de enero el resto de las reformas. Pero a los gobernadores no hay reformas si no hay presupuesto. Eso ya te lo aviso y lo consulté con distintas provincias, distintos ministros de Economía, que es lo que me dijeron. El presupuesto, esa hoja de ruta que necesita el gobierno nacional para las provincias es fundamental. Y aparte ahora, y bienvenido sea, el mismo oficialismo asume esa terminología, ponderando la necesidad de tener un presupuesto, y bueno, lo han expresado, lo dijo acá cuando estuvo en la semana Venegas Lynch,
Y lo dicen todos los funcionarios y los legisladores del oficialismo, así que bueno, ya se supone que va a avanzar. Que debería haber presupuesto. Así es. Todos, obviamente, van a... vamos a ir a nuestra placa número 3. Las negociaciones son encaradas por el jefe de gabinete, Manuel Adorni, y el futuro ministro del Interior, Diego Santilli, que hoy se estaba reuniendo con Raúl Jalil. Raúl Jalil es una figura muy importante para el oficialismo. Si bien la esposa de Raúl Jalil firmó el dictamen de Unión por la Patria, hay que ver qué hace si alcanza un acuerdo con el gobierno, qué es lo que está pidiendo, digamos, para su provincia, digamos. Claro, Catamarca. Para Catamarca. Es un gobernador que respaldó en muchas ocasiones al gobierno, lo ayudó muchas veces con los vetos, si bien en el último tiempo no, pero ha tenido una posición constructiva. Creo que lo ayudó en la última ley de combustibles. Entonces, estas son las negociaciones que están encarando con el gobernador Jalil y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. ¿Qué es lo que están...? Ahora, antes de ir a las placas, te voy a decir, los gobernadores, cada gobernador, por eso son separadas las reuniones, tienen diferentes demandas. Algunas, digamos, son más importantes y generan algunos recursos más y otras menos. Ahora, ninguno de los gobernadores, no estoy hablando de los bloques, estoy hablando de los gobernadores, están insistiendo mucho ni con la ley de universidades, que el presupuesto va a ser más alto que el que dicen en realidad. Porque el gobierno dijo 4,8 billones, pero me parece que ya lo viene... En el análisis del presupuesto son como 5 y pico, una cosa así. Y el gobierno arregló Garrahan y los sueldos de Garrahan. Y bueno, y los gobernadores no están reclamando esos recursos, están reclamando otras necesidades que tienen en sus propias provincias. Más dinero reclaman en realidad. Bueno, vamos a ir a cómo siguen las negociaciones en nuestra placa número 4. Adorni y Santilli se reunieron el lunes con los gobernadores de San Juan, Marcelo Rego, un hombre que ha apoyado el dictamen de mayoría esta semana. Su bloque es el de producción y trabajo. Exactamente. De Córdoba, Martín Layorda, que presentó un dictamen alternativo, al presentar un dictamen alternativo impidió que UP se alzase con el dictamen de mayoría, donde también mantienen el superávit, pero más bajo. Claro. Porque incluyen las leyes de discapacidad, universidades y Garrahan, y la plata para las cajas jubilatorias, que son el 0,1%, parece poco, del PBI, pero es mucha plata. Es mucha plata, sí, mucha. Y de Salta, Gustavo Sáenz, que también con disidencias votaron el dictamen de mayoría. Vamos a nuestra placa número 5. Las principales, por eso no me quise adelantar. Las principales de las provincias están vinculadas a obras públicas. El gobierno tiene previsto avanzar con obras públicas que ya estaban comenzadas. Pero las provincias además quieren avales para poder endeudarse y sacar otras obras importantes de infraestructura. Y esos avales no se consiguen si no hay, que el gobierno no autoriza a las provincias a endeudarse. Eso lo pidió fundamentalmente Santa Fe y lo están pidiendo varias provincias. Yo sé que Puyaro quiere seguir adelante con obras públicas y lo pidió específico. Es uno de los temas que le planteó a Venegas Lynch los diputados de Santa Fe. Otro tema que es muy sensible es el tema de los recursos que piden las 13 provincias que aún conservan las cajas previsionales. ¿Podemos volver un segundo a la placa anterior? Porque quiero seguir sobre los temas de los reclamos de las provincias. Y otro tema que también están reclamando las provincias es la limitación que tiene la aplicación de la ley de zonas frías. Hay muchas provincias que están diciendo, bueno, pongan un cargo fijo en vez de sacarnos todo el subsidio a
las zonas frías. Hay provincias que tienen algunas localidades que tienen muchas zonas frías. Obviamente no las necesitan los country de Mar del Plata, ni las necesitan los country de otros lugares, pero sí las necesitan muchas localidades que tienen realmente muchísimas dificultades con el tema del frío. Claro. Entonces, esa es una negociación que está encarando San Juan y tiene algunas localidades muy frías. Bueno, Mendoza está incluida, toda la zona de las leñas, todo. Malargüe, sí. Malahue ya está incluida en la primera ley original. Y La Pampa está pidiendo incluirse. La Pampa está, pero hay otras provincias que también están pidiendo que les incluyan algunas localidades de provincia de Buenos Aires que también son muy frías. Bueno, es todo producto de la negociación. Ahora sí vamos a los siguientes. Vamos a seguir con los reclamos de las provincias. Las provincias más proclives al diálogo también piden más recursos. Un tema que están pidiendo muchas provincias es cuando se trató la ley impulsada por los gobernadores de coparticipación del combustible, Sí. un dictamen de mayoría, que es el que llegó al recinto, que fue rechazado. Había un dictamen de minoría que no planteaba mantener la ley como estaba. ¿Cuál es el problema? Con la ley con la coparticipación del combustible se estaba sosteniendo los fondos fiduciarios. Hoy no existen mucho esos fondos fiduciarios y esa recaudación quedó en manos del gobierno. Sí. ¿Qué les propuso en ese dictamen de minoría que finalmente no se terminó tratando al rechazarse el dictamen de mayoría? Y que lo apoyaban muchas provincias que a pesar que habían firmado el otro proyecto, después terminaron firmando el dictamen de minoría. Que se reparte que el 30% que en mano del Estado, en el de los gobernadores le queda solo un 14%, un 28% va para el ANSES y eso es fijo, pero que el 40% se reparta entre las provincias y de lo que queda, claro, sacando lo que le toca al Tesoro y lo que le toca al ANSES, que ese 40%, que haya un 40% que vaya a las provincias. Bueno, es un tema a negociar también, que están negociando muchas provincias. Vamos a nuestra placa número 7 con otro de los reclamos. Lo que yo estaba diciendo antes, el tema de la cantidad de distritos que tienen una tarifa subsidiada por pertenecer a la zona fría. Hoy, desde el 2021 hasta el 2021, pertenecían todas las provincias del sur, más Malargüe y toda la zona que estamos hablando fría de Mendoza. En el 2021 se amplió a demasiadas localidades, demasiados distritos, y y la verdad que ese subsidio lo pagamos todos. No es que lo pagan las empresas. Es un subsidio que te lo incluyen a vos y a mí para poder subsidiar, es un subsidio como solidario al resto de las provincias. Bueno, obviamente que ese es un tema a discutir, cuáles son realmente, ver en profundidad cuáles son las localidades que tienen graves problemas climáticos con el frío y cuáles son las que necesitan tener un gas subsidiado, o que todas tengan esas provincias un cargo fijo en vez de tener un subsidio, que tengan un cargo fijo menor. Claro. Son todas alternativas que se van a seguir analizando de aquí al 10 de diciembre. Claro, recordemos que la ley de zonas frías, que fue impulsada por Máximo Kirchner, después fue modificado, claro, y se fue ampliando, y es lo que justamente no quiere el gobierno. Exactamente. Nos vamos a una última placa. El gobierno se mostró dispuesto a analizar algunos reclamos que permitan mantener superávit fiscal. Sí. ¿Qué dice el gobierno? Nosotros tenemos un superávit fiscal, es un superávit fiscal de 2 billones de pesos. Son 148 billones de pesos el presupuesto. Los recursos son 148,2 billones de pesos. El gobierno dice, nosotros queremos mantener el superávit fiscal. Sí podemos, mientras que eso no se altere demasiado, modificar, aceptar algunos reclamos, incluso algunos temas que tampoco generen demasiados cambios en el presupuesto. No están dispuestos a cambiar las proyecciones macroeconómicas, claro. Lo que es el crecimiento, lo que es lo que quieren tener
crecimiento, el dinero que necesitan para cumplir con los compromisos, porque la Argentina tiene compromisos muy fuertes este año. Sí. Bueno, pero me parece que en base a eso va a haber alguna flexibilización para tratar algunos temas. El tema de los avales, que es un tema que no le genera al gobierno problemas. Pero bueno, vamos a ir viendo cómo en la negociación se vayan incluyendo algunos temas, y lo que no quiere el gobierno es incluir ninguna ley indexada. Por eso hay problemas con las leyes votadas e insistidas por el Congreso, pues se trata de leyes indexadas. Que vos hoy sabés lo que... Vos hoy pensás que tenés una inflación del 10%, pero tenés que pagar salarios cada 3 meses, tenés que actualizarlo por la inflación. Si la inflación se te dispara, estamos hablando de una ley indexada. Claro. Lo mismo pasa con los salarios, que ya se mejoraron muchísimo del Garrahan. Claro, esa es una de las cuestiones que, bueno, fue los datos de la semana que hicieron hincapié durante la reunión la última reunión de la Comisión de Presupuestos. Se hizo referencia, ahí fue cuando se hizo hincapié en que se había ganado esa lucha justamente con el gobierno, y se reivindicó, bueno, el hecho de que el gobierno atendiera ese reclamo. Va a estar interesante la Comisión de Presupuestos del futuro. Vendrán muchos economistas. Vamos a ver si los economistas... Y me parece que va a seguir Venegas Lynch. Sí, todo indica que sí, que bueno, fue muy ponderada la labor de Bertie Venegas Lynch por los... Tiene un trato muy afable. Que es contrastado con lo que era José Luis Espert. Que no tenía mucha paciencia. Totalmente, pero la verdad es que, bueno, muchos legisladores, Victoria Tolosa Paz, o sea, hablamos de la oposición dura, también, que le reivindicó y le agradeció el manejo que había tenido, porque hay que rescatar el hecho de que, bueno, no estuvieron todos los funcionarios convocados, no estuvo el ministro de Economía, ya se había anticipado que no iba a estar, pero en la ronda... Es pelearse con alguien que te trata muy bien. Es verdad, que te llama por el nombre inclusive, y él decía en algún momento, dijo, ¿y por qué no por qué no tratarnos como nos tratamos en los pasillos? Y también, bueno, estuvieron presentes los funcionarios, el secretario de Hacienda, el secretario de Finanzas. 3 veces vino el secretario de Hacienda. La primera vez se fue porque por la fiesta religiosa de Yom Kippur, Día del Perdón. Ella fue más complicada, después volvió a venir, respondió todas las preguntas. Vino Pablo Quirno, que ya había renunciado, pero había... Claro, por eso decía el secretario de Finanzas, que en realidad no vino vino en su rol de ex secretario de Finanzas, porque ya es canciller. Quirno. Y no tuvo ningún problema, o sea, ministro... Contestó todo, le contestó a toda la izquierda. La izquierda no podía creer que le conteste todo. Punto por punto, en una jornada. Esta fue la última reunión de la semana pasada, fue el jueves. Inclusive, aclaremos también, se agregaron reuniones, porque el emplazamiento había establecido creo que 6 reuniones, y hubo 8. Se agregaron reuniones, sí. Se agregaron 2 más, una porque recordemos cuando tenía que venir la gente de Cultura y Educación, que estaban agendados para un día que justamente fue el día en que salió el veto, salió el veto de la Ley de Financiamiento Educativo, y era un día complicado, o sea, se iba a hablar de ese tema y no se iba a hablar del presupuesto. Entonces, directamente, sin decir nada, se lo reprogramó para una tarde de miércoles a las 14:30. Y aclararon en el momento de reprogramarlo que la reunión de las 10 de la mañana quedaba vigente, y ese día a las 10 de la mañana vinieron, creo que vino Guberman, vino ese día. Sí. Y después a la 1 se armó otra reunión con la gente de Educación, vino un funcionario de Defensa, la gente de Defensa también vino. Primero estuvo la gente de Defensa a la mañana. Te estoy diciendo eso. Vino al mediodía, vino la gente de Guberman, después vino la gente de Defensa y después vino la gente de Educación. Sí, Educación fue a la tarde. Claro, la gente... Y vino un funcionario muy picante del tema universitario. Sí, el subsecretario de Políticas Universitarias. Alejandro Álvarez, no lo dejaba conducir y quería contestar antes que terminen la pregunta. Claro, pero bueno, es la manera de Vi que va a hacer muchos tuits ese funcionario, y sabe mucho, tiene mucha experiencia en tema universitario. Y es muy ponderado en el sector libertario, en el espacio libertario. Él es un hombre, un habitué de los programas, del programa La Misa. No sabía. Está ahí, sí, justamente el día ese que hicieron
le cortaron el pelo a Diego Santilli y que raparon a todos los demás, él estaba ahí presente y festejando, el subsecretario de Políticas Universitarias. Pero bueno, estuvo acá presente. Volvemos al hecho de que hubo muchos funcionarios y estuvo presente también la ministra de Seguridad, por supuesto, hubo. Y la ministra de Seguridad, un dato saliente también. Ella, a diferencia de los demás, ella contestaba todas las preguntas una por una. Iba uno a uno directamente. Porque normalmente se hacen 5 preguntas y de una tanda de 5 preguntas se contestan esas preguntas. No le tiene miedo al debate y no le tiene miedo a la pelea política. No, es verdad, es verdad. Y ahora va a tener bastante trabajo como jefa del bloque. Así es, que debutó de alguna manera, de manera informal, pero lo hizo el miércoles, después de esa reunión que estuvieron en la Casa de Gobierno. También ahí mismo se improvisó, creo que fue en la sede de Gobierno, con el bloque, y ella en su condición de nueva jefa, de futura jefa del bloque. Que recién fue confirmado ayer igual. Claro, y también lo dijo Ezequiel Atauche, jujeño él, y ayer el presidente también. ayer emitió un tuit donde, decía que había concluido esta etapa como al frente, que recordemos, eran con 2 escarbadientes, apenas arrancaron 7, terminaron 6, ahora recuperan el 7º, senadores de los libertarios. Y Ezequiel Atauche eran tan pocos que le tocaba ser presidente de la comisión, presidente del bloque y eso presidente no va a de la pasar comisión ahora. de presupuesto y Hacienda. Ahora ya no, van a tener una veintena de... 20 justo. Por ahora 20 con la inclusión de Carmen Rivero, Álvarez Rivero, Uh-huh. Córdoba, senadora del PRO que se pasó a La Libertad Avanza. Sí. Siempre estuvo muy cercana a Patricia Bullrich, siempre votó con el gobierno. Uh-huh. Vamos a reconocer que... Esa es de ese sector. Y también ya se lo ha incorporado, a pesar de que mantiene su bloque unipersonal, pero Francisco Pautroni está dentro de esos 20. Sí, exactamente, está ya. entre esos 20. Bueno, tuvieron la primera reunión. Ayer Bullrich ya le agradeció al presidente que la haya promovido para que sea la presidenta del bloque. Va a tener una tarea muy, muy complicada, porque si ella iba como presidenta provisional del Senado, como se había hablado en un momento, iba a estar como muy limitada, porque ahí tenés que ser políticamente muy correcto, porque te toca conducir la sesión. Cuando vos estás como jefe de bloque, vos puedes dar los debates, armar los acuerdos. Y pelearte también. Patricia Bullrich va a ser, en su rol de jefa del bloque, le rinde mucho más, digamos claro, porque ya va a estar en campaña claramente para la jefatura de gobierno de la ciudad. Viene a haber sacado más del 50%, 52% de los votos, entonces... Sí. Obviamente, y entonces le reditúa mucho más, obviamente, el cargo de jefa del bloque, pelearse con Mayans, sí, eso es lo que iba a decir a tener que, en el rol de presidenta provisional, darle la palabra a Mayans. O sea, que claramente y aparte no eso. Se calla ella. No se calla, no. Nosotros sí nos callamos un ratito para ir a un breve corte y después seguimos con la parte final de plenario. Pasos Perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina.
Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mi Proyecto de TV Stream. El sábado 8 de noviembre llega la noche cultural más importante de Buenos Aires, la Noche de los Museos. De 19 a 2 de la madrugada, el Congreso de la Nación abre sus puertas para transformarse en un gran escenario. Vení a conocer sus salones emblemáticos, la Biblioteca del Congreso y el edificio del Molino en una noche llena de arte e historia. Soy Martín Menem, presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Aquí encontrarán un importante patrimonio artístico y cultural, un lugar que es testigo diario de nuestra historia. Los saludo a todos y espero que disfruten mucho del recorrido. Viví la Noche de los Museos en el Congreso de la Nación. Sábado 8 de noviembre, de 19 a 2 de la madrugada. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas.
Seguimos con plenario y bueno, como hemos hecho ya a lo largo de este programa, seguimos transmitiendo algunos pasajes de lo que fue el discurso que dio el presidente de la Nación en Miami en el American Business Forum. Y aquí vamos con otra de las partes de ese discurso. Gracias por recibirme con tanto cariño. Muchas gracias. Absolutamente que vamos a hacer Argentina y América great again. Sepan que mi misión en Argentina no es otra cosa que devolvernos a este sentido común olvidado por una clase política encandilada de poder, acostumbrada a atribuirse y apropiarse de los logros y el esfuerzo de sus ciudadanos libres. Pasando estrictamente a lo que es Argentina, como todos bien saben, mi partido viene de una victoria histórica en las elecciones legislativas. Hicimos todo lo que la política clásica decía que no había que hacer, y lo único que nos guió a nosotros en la toma de decisiones fue los criterios éticos y morales, y los argentinos de bien respondieron contundentemente con un gran triunfo. Ganamos ampliamente en votos a nivel nacional e incluso llegamos a remontar una diferencia de más de 14 puntos en la provincia de Buenos Aires, que concentra 1/3 de la población del país. Fueron meses muy duros para los argentinos, donde por culpa del golpe económico que la oposición intentó llevar a cabo desde el Congreso, la economía del país se vio ralentizada, generando incertidumbre y malestar en los ciudadanos. En consecuencia, me pasé los últimos meses recorriendo todo el país para pedirle a los argentinos que no se rindan, para prometerles que esta vez el esfuerzo sí valdría la pena. Y esta promesa no fue en vano, no es un compromiso que me tomo a la ligera. Es un pacto sagrado con la gente que ha refrendado el camino de este gobierno y nos ha dado las herramientas para llevar adelante las reformas que el país necesita con urgencia. Por todo esto, considero relevante una vez más agradecer la confianza del pueblo argentino, confianza sin la cual nada de esto sería posible. Pero ¿por qué decimos que esta vez el esfuerzo vale la pena? Porque lo que está en juego en esta elección era verdaderamente gigantesco. Estas elecciones fueron un plebiscito entre dos modelos de país, el modelo de la libertad y el capitalismo, con el orden fiscal como principal caballo de batalla, o el modelo de la servidumbre, que describimos como su Goliat, el déficit, la emisión monetaria, la deuda y obviamente el empobrecimiento. Como mencioné antes, desde hace meses venimos recibiendo bombardeos sistemáticos desde el Congreso. Casi todos los economistas del país insistían, en medio de un ataque legislativo al superávit fiscal, que nuestro programa económico estaba terminado, y se agarraban de la evolución del precio de los activos y la suba del riesgo país para fundamentarlo. Nosotros, por otro lado, decíamos que el programa fiscal y cambiario era sólido, porque el superávit es innegociable, porque dejamos de emitir hace más de un año y porque el Banco Central está capitalizado por primera vez en muchos años. Y una vez despejado el ruido político, ¿qué pasó? El mercado argentino tuvo su mayor suba histórica en un día, su mayor suba histórica en una semana y sigue subiendo, al margen que además bajó el riesgo país más de 400 puntos. En definitiva, pasó lo opuesto exacto de aquel infame 12 de agosto de 2019, en donde protagonizamos uno de los mayores desplomes bursátiles en la historia del mundo por la mera posibilidad de que el kirchnerismo volviera al poder. Ahí escuchábamos al presidente de la Nación en su discurso de Miami. Bueno, fue en busca de inversiones. Hoy tenía otra reunión con el tema de inversiones. Hay novedades que, antes de seguir con los detalles, vos ibas a dar una novedad respecto de... Renunció Diego Santilli como diputado para poder asumir como ministro del Interior
y poder tener, digamos. Así que, y bueno, no creo que asuma nadie en su reemplazo porque no se espera ninguna sesión. Si Claro. hace, haber alguna sesión así de fin de año. Si hay una sesión, alcanzará a asumir, veremos, o directamente ni siquiera... no tiene sentido que asuma, que yo tenía acá el nombre, era... yo lo tenía por acá, pero no importa. El nombre del Yo lo busco mientras vos si querés avanzar con tus placas. Acá lo tengo justo. Rubén Darío Torres es el que va a asumir después sí. en su lugar Ella a partir de asume diciembre. seguro. Y el Nelson Marino es eso el te iba a decir. que, un dirigente del PRO cercano a Julio Garro, sí. que iba a asumir. Pero bueno, finalmente se produjo, justamente no había renunciado antes porque formaba parte de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Él firmó el dictamen que se emitió, lo necesitaban ahí justamente. Y bueno, ahora ya a sabiendas de que el tema ya no se va a tratar en este periodo ordinario, bueno, ya no tiene sentido, renuncia. La semana que viene seguramente le tomarán juramento como ministro del Interior. Y hablamos del presupuesto en cuanto a la función de Diego Santilli, que participó de esa última reunión. Y bueno, ahora vamos a hacer un repaso histórico, como nos gusta hacer, sobre los tiempos de los presupuestos nacionales, que ahora lo vamos a ver muy en detalle en cuanto a a los tiempos que van desde la presentación. Recordemos cómo es el esquema. Se presenta la Ley de Administración Financiera, establece en su artículo 26 que se tiene que presentar antes del... al 15 de septiembre tiene que ser presentado el presupuesto nacional. Ahora vamos a ir viendo cuándo es que se fueron aprobando a lo largo del tiempo y qué es lo que sucede, por ejemplo, en los años electorales, porque muchos dicen, ¿y por qué se trata con esta... ¿Y cuándo no se aprobó también? ¿Y cuándo no se aprobó también? Que fue lo más habitual en los últimos años. Vamos a remontarnos en el tiempo. Nos vamos a remontar bastante en el tiempo, pero vamos a tratar de hacerlo rapidito para que entre en el programa. Y recordando que los últimos dos presupuestos no se trataron. Vamos a ir al último, vamos a ir para atrás. Vamos a arrancar desde el presupuesto 2023, que es el que tiene vigencia hasta el momento, el que se ha ido reprogramando. Diputados lo aprobó, en este caso, el 25 de octubre de 2022. Ese fue... aprobado el presupuesto que presentó Sergio Massa como ministro de Economía. Se aprobó con 180 votos afirmativos, 22 en contra y 49 abstenciones. Este fue el proyecto récord en cuanto a la cantidad de votos aprobados. Ese fue consensuado con todos y se aprobó en el Senado. Porque había una cámara muy pareja en ese momento. Había una cámara muy pareja, tuvo que ser muy consensuado. Sí. Y bueno, finalmente se aprobó, venían de un rechazo, como vamos a ver ahora, y se aprobó en el Senado el 16 de noviembre de 2022. El tiempo de aprobación entre diputados y Senado fue 22 días. En el Senado se aprobó sin la presencia de Juntos por el Cambio, porque por esos días se estaba protestando por el tema de la integración de del Consejo, de los miembros del Consejo de la Magistratura. Esa vez que se había roto el bloque, a propósito habían desgajado el bloque como para poner un miembro más. Bueno, todo ese tema... En la época digamos, que lo había hecho el Frente de Todos. El Frente de Todos, sí. Entonces, en ese momento, Juntos por el Cambio, antes de que fuera esa sesión, entonces se retiró, por lo cual se aprobó sin la presencia de Juntos por el Cambio. No hubiera sucedido si no fue por ese incidente. En el presupuesto 2022, que ahí lo vemos también, fue rechazado en diputados, y ahí tenemos el último proyecto que había sido rechazado en diputados durante la sesión del 17 de diciembre de 2021. Esa vez hubo 121 votos afirmativos, 132 negativos y una abstención. ¿Eso qué es lo que había pasado? Fijémonos lo que sucede en los presupuestos de años pares, que es cuando los que se votan en los años impares. Los años impares son los años electorales. Esa elección la había un problema. Esa elección la había perdido el oficialismo en 2021. Martín Guzmán lo había presentado en tiempo y forma, pero nunca lo presentó en el Congreso directamente. Entonces demoró
la presentación de él, del presupuesto, él vino, en este caso, a presentarlo, vino el 13 de diciembre a la Cámara de Diputados. Recién el 13 de diciembre. O sea, esperó, y esos son los errores del oficialismo. Era una elección que sabía que iba a perder. El gobierno de Alberto Fernández, estamos diciendo. Se puso muy intransigente Máximo Kirchner cuando Claro. le ofrecieron no tratarlo ese día y Claro, negociar pero más. yo te estoy hablando de toda la previa. En la Sí, previa, sí. Muy tarde. Lo presenta muy tarde, el 13 de diciembre, en una carrera contra reloj para aprobarlo todo antes de fin de año. Lo excepcional es que justamente el titular del Palacio de Hacienda hubiera demorado tanto en presentarlo en diputados. Sí. Cuando todos lo presentan en tiempo y forma antes, y bueno, el gobierno quería en ese momento aprobar esa misma semana el proyecto en diputados y el 23 de diciembre en el Senado. Bueno, nada pasó porque pasó lo que decía Silvia en cuanto a que Máximo Kirchner se puso muy intransigente, no quería... Se empezaron a pelear por otras cuestiones adentro de esa reunión de labor parlamentaria, presidida por Sergio Massa, que trataba de consensuar, pero quería imposibles. Claro, y bueno, se rechazó. Cosa que nunca había pasado, que se rechazara directamente el presupuesto. Vamos al año 21, el presupuesto del año 2021, que se trata en el 2020, se aprueba en diputados el 20 de octubre de 2020 y se aprueba en el Senado el 12 de noviembre del 2020. Tiempo de aprobación, 22 días, que es más o menos un promedio. Por Zoom más se o menos. aprobó, ¿no? Es la primera, claro, de esas sesiones que Sí. eran de pospandemia, la primera experiencia del gobierno, de ese gobierno de Alberto Fernández en materia presupuestaria, porque justamente el del 2020, ahí lo vemos, nunca se trató. Justamente porque lo había demorado el 2020, ¿qué es lo que había pasado? El presidente no lo había presentado en tiempo y forma el gobierno anterior, el gobierno de Mauricio Macri, el gobierno de Juntos por el Cambio, que de no lo Cambiemos. trate. Pero justamente Hernán Lacunza cumplió en el año 2019, lo presenta, cumple con la formalidad. El 15 de septiembre lo presentan y al día siguiente viene el ministro de Economía, que era Hernán Lacunza, viene al Congreso a defenderlo. Eso es en septiembre, las PASO habían sido en agosto. Obviamente ya estaba todo medio resuelto de quién iba a ganar las elecciones, entonces el gobierno le accede a que no tratarlo, justamente, que el gobierno entrante, o que así fuera que Macri ganara las elecciones, que bueno, lo resolvieran con el nuevo Congreso. Finalmente entonces Alberto Fernández dice, bueno, vamos a demorarlo hasta el año que viene. El año que viene hubo pandemia, no se trató Igual no más. lo pensaban tratar, pensaban prorrogar el del 2018. Era muy probable que así sucediera. Presupuesto del año 2019, ese fue en tiempos de Cambiemos, lo se trata en el 2018. 25 de octubre de 2018 se trata en diputados, el 14 de noviembre se trata en el Senado y se aprueba en el Tiempo récord, en 19 días se terminó aprobando. El presupuesto de 2018, presupuestos pares, se tratan en años impares y volvemos a un año electoral. Entonces, y ahí se tratan, fíjense en la fecha, porque esa es una elección que gana Cambiemos. Sí. Entonces, justamente otra ola amarilla. Gana la ola amarilla. Entonces, ¿qué es lo que lo trata? Espera a que se conforme el nuevo Congreso. Sí. Entonces, por eso digo, tiene sentido que este gobierno, el gobierno de la Libertad Avanza, espere justamente a que hacerlo con la nueva conformación del Congreso. ¿Cómo lo trata? En ese momento lo que pasa es que se trata conjuntamente con la reforma previsional, que ya sabemos todo lo que significó, todo ese tema, con otras cuestiones que estaban también en ese momento, el pacto fiscal y otras cuestiones. Bueno, la cuestión es que se trata el 22 de diciembre, fíjense el tiempo récord, en 5 días. Tiempo de aprobación. 22 de diciembre de 2017 se trata, el 27 de diciembre de 2017 se aprueba en el Senado.
El 28, al día siguiente, es aquella malhadada conferencia de prensa que brindaron Pratt Guy. Donde desconocían los resultados macroeconómicos. Claro, y cambian, inclusive dicen el dólar va a valer tanto, y bueno, cambian todo lo que habían votado el día anterior. Así que bueno, fue muy recordado lo que sucedió ese 28 de diciembre. Vamos al presupuesto de 2017. Es la aprobación. Tiempos de Cambiemos, aprobación en diputados es el 13 de noviembre de 2016. Se aprueba el 30 de noviembre de 2016. Tiempo de aprobación 27 días. Los 27 días pasados entre la aprobación de la Cámara Baja y de Diputados esa es la segunda, el tiempo ese de 27 días, la segunda marca más extensa en tiempo de aprobación entre una Cámara y la otra. Y llegamos a la del presupuesto 2016, que ese es el primer presupuesto de Macri, pero que no lo trata Macri. Sino que, ¿qué es lo que pasa? La aprobación, si ustedes ven la fecha, 8 de octubre de 2015. ¿Quién gobernaba en ese entonces? Cristina Kirchner. Se lo mandó, lo presentó, porque es lo que corresponde, que lo presenten el 15 de septiembre el gobierno que está. En este caso era de Cristina Kirchner. Y él lo presenta Axel Kicillof. Y después, justamente, se aprueba el 8 de octubre y se lo deja aprobado el 28 de octubre. O sea, en 23 días lo aprueba. Claro, y cuando todavía faltaban, se habían hecho ya las elecciones, ya iban a segunda vuelta, que fue en noviembre. Se sabía que había segunda vuelta, o sea que Cristina no se lo hizo pensando en Macri, lo hizo pensando en el que le correspondiera. Si era Macri, si era Scioli. Ella le dejó el presupuesto hecho. No hizo lo que haría después Macri con Alberto Fernández, o sea, esperar a ver el resultado y que cada uno tenga su presupuesto. Pero bueno, eso fue lo que terminó sucediendo. Y que hizo Massa también. Y que hizo Massa también. En este caso, bueno, fue acordado con Javier Milei, que tampoco sabía que ellos dos eran los que iban a definir esa elección. Pero bueno, lo terminó haciendo de esa manera. La aprobación en diputados, vamos al proyecto de ya tiempos de Cristina Kirchner. Año 2015 y tenemos 9 de octubre de 2014, se aprueba en diputados, en el Senado el 30 de octubre de 2014, tiempo de aprobación 21 días, vamos al presupuesto del año 2014, se vota en 2013, elección perdida por Cristina Fernández de Kirchner. La aprobación en diputados es antes de que se trate, antes de la elección. Bastante rápida, el 26 de septiembre. Lo trata y este es el tiempo, es el récord para el tratamiento entre diputados y Senado, el récord de menos tiempo. En el Senado se aprueba el 10 de octubre, en tiempo de aprobación 14 días. Fíjense ustedes que, bueno, Cristina había perdido las PASO. Entonces, ¿qué hizo? Yo voto el presupuesto antes de que me cambie la conformación, que voy a tener menos diputados. Es lo que se hace, es lo que tendrían que tener en cuenta todos. Año 2013, la aprobación, también tiempo de Cristina Fernández de Kirchner, la aprobación se produce en diputados el 11 de octubre de 2012. Después de 43 días, récord en cuanto a extensión, récord de tiempo, el 23 de noviembre de 2012 se aprueba en el Senado. Presupuesto de 2012, la aprobación en diputados se hace el 14 de diciembre de 2011. Fíjense, otra vez, año electoral, Cristina gana por el 56%, el 54% de los votos, entonces espera la nueva conformación. 14 de diciembre, se aprueba el 21 de diciembre, se aprobaron un montón en 7 de días. leyes. En una semana, me acuerdo, cuando ganó Cristina, se aprobaron como 5 o 6 leyes. Y eso fue en 7 días. Y el presupuesto de 2011 llegamos a que no se aprobó, no se llegó a tratar, porque, bueno, si tuviéramos más tiempo entraríamos en detalle, pero bueno, fue la primera vez desde el 83 a la fecha que no había habido presupuesto, se prorrogó el vigente. ¿Por qué? Porque Cristina no le da el número como para pelearlo en el recinto, entonces directamente no hubo sesión. No. 2010, presupuesto de 2010, ya también con Cristina Kirchner, habiendo perdido las elecciones de 2009, 15 de octubre de 2009, 12 de noviembre, 28 días. Esa fue la primera elección que había perdido ella, el kirchnerismo. Año 2009, presupuesto de 2009,
se vota el 16 de octubre de 2018, se aprueba en el Senado el 6 de noviembre de 2018. El tiempo de aprobación son 20 días, presupuesto de 2008. La aprobación en diputados se hace el 22 de noviembre de 2007 y, y en el Senado se aprueba el 6 de diciembre de 2007. En ese es el interregno entre el gobierno de Néstor Kirchner y el de Cristina Fernández de Kirchner. El tiempo de aprobación 14 días. Vamos a 2007, el presupuesto de 2007 se aprueba el 23 de noviembre de 2006 y en el Senado se aprueba el 13 de diciembre de 2006, en 20 días, y el presupuesto de 2006 se aprueba después de la elección de 2005, la madre de todas las batallas, no sé si se acuerdan. Sí. Y se aprueba con la nueva conformación de diputados y Senado. 16 de diciembre. De la raza, ahí viene ahí, claro. La K. Y se aprueba en el Senado el 23 de diciembre. Entonces, bueno, y ahí Néstor Kirchner en ese momento espera, él tenía mayoría igualmente antes, pero espera tener un Congreso que le respondiera a él y no con legisladores prestados. Y ya para ir terminando, presupuesto 2015, 4 de noviembre de 2004 se aprueba en diputados y el 24 de noviembre de 2004 se aprueba en el Senado, 20 días de diferencia entre una aprobación y la otra. Presupuesto de 2004, 13 de noviembre se aprueba de 2003 y 27 de noviembre de 2003 se aprueba en términos de 14 días. Llegamos al presupuesto de 2003 que se aprueba en 2002, ya con Eduardo Duhalde, claro, en el gobierno. Lo aprueban 19 de diciembre de 2002 y se trata entre las fiestas, fíjense la fecha, se termina aprobando en el Senado el 27 de diciembre de 2002, en 8 días. Hubo un tercer caso ese fue el tercer caso en los últimos 20 años en que los presupuestos se aprobaban en el medio de las fiestas o al filo de ellas. Y fue cuando el presupuesto de 2003, que fue el último que había diseñado Roberto Labaña, lo hizo Roberto Labaña para Eduardo Duhalde. Y bueno, justamente se aprobó entre una fiesta y la otra, que puede ser lo que vaya a terminar sucediendo ahora tranquilamente. El presupuesto de 2002, bueno, ya ahí va y llegamos justo con los tiempos, porque es el último, el anteúltimo al que vamos a hacer referencia, y es en 2002 cuando la debacle de Fernando de la Rúa se aprueba, recién lo aprueba Eduardo Duhalde en diputados el 1 de marzo de 2002. Me acuerdo. Y en diputados y en el Senado el 6 de marzo de 2002, justamente en un término de 5 días. El último presupuesto al que vamos a referenciar es el último de Fernando de la Rúa, que lo aprueba en el 1 de diciembre, el presupuesto 2001, 1 de diciembre del año 2000, y se aprueba en el Senado el 7 de diciembre en el término de 6 días. El tiempo promedio histórico entre la aprobación de diputados y el Senado son 20 días, ¿no? 17 días. 17 días es más o menos el tiempo. Es lo que puede llegar a suceder ahora, justamente con que se va a tratar en diciembre, con una nueva conformación de la Cámara, y será el primer presupuesto que se aprobará en tiempos de La Libertad Avanza. Llegamos justo con el tiempo, así justitos. Pero bueno, son datos que tienen que ver con el presupuesto. Gracias, Silvia. Vos te quedás para el próximo programa, que es Pasos Perdidos con Amanda Alma. Con ustedes nos volvemos a encontrar el martes que viene, porque el martes... Un saludo a todos los empleados legislativos. Que es el Día de los Empleados Legislativos, es el martes, pero se adelanta un día justamente, entonces el lunes no va a haber programación, así que nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes a partir de las 15. Tengan ustedes un muy buen fin de semana.